¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Hoy es 10 de mayo y en este Día de las Madres el presidente López Obrador les hizo un homenaje con todo y Eugenia León en la mañanera. Mientras fuera de Palacio Nacional, colectivos de madres de personas desaparecidas exigían reunirse con el presidente y veto a la llamada Ley Gertz. ¿Desatiende el gobierno de México a estos colectivos? Veremos qué piensa la mesa. La violencia no da tregua y tampoco en tiempos electorales debido a diversos ataques y amenazas contra personas candidatas de varios partidos en los estados de Michoacán y en Guerrero decidieron suspender los actos de campaña. ¿Podrá garantizarse la elección bajo este contexto de violencia? Y la confrontación entre Morena y la autoridad electoral no cesa. Ahora el senador Martí Batres propone que los consejeros y las consejeras electorales no puedan referirse a candidaturas ni a partidos y acusa a Lorenzo Córdoba de imparcialidad. ¿Tiene futuro esta iniciativa? ¿Afecta al INE la desconfianza de Morena en este proceso electoral? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de lunes de Punto y Contrapunto. Marchar para existir, marchar para demandar justicia, memoria y verdad, para pedir a las autoridades de todo el país atender la misma demanda una y otra vez. ¿Dónde están los hijos y las hijas que no volvieron? Este 10 de mayo, como cada año desde el 2011, miles de madres y personas aliadas salieron a las calles no para celebrar un día emblemático, sino para exigir que las autoridades respondan a dónde van las personas desaparecidas. Veamos el contexto. Este lunes, como hacen cada año desde hace una década, las madres de personas desaparecidas salieron a marchar a las calles de al menos 17 ciudades del país. Este lunes se realiza la 10ª Marcha por la Dignidad Nacional. Madres buscando a sus familiares desaparecidos se encaminó al Palacio Nacional, en la capital del país, para pedir al presidente López Obrador vetar la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, esta ley aprobada en abril por el Congreso representa un retroceso en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y colectivos de este país. Señalan que la ley merma la responsabilidad de la Fiscalía General de la República hacia las víctimas, la verdad y la justicia. Integrado por 74 colectivos de 22 estados del país y de 3 países de Centroamérica, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México convocó a la 10ª marcha realizada en la Ciudad de México con el lema 10 años de caminar juntas, manteniendo la esperanza. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, salieron a la explanada del Zócalo capitalino a reunirse con las madres, quienes pidieron que el presidente López Obrador las escuche. Según cifras oficiales, en México hay 85,000 personas registradas como desaparecidas entre 2006 y abril de 2021. 19,527 de esos casos se registraron desde el inicio de la administración López Obradorista, el 1 de diciembre de 2018. Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México concentran el 76% de las desapariciones. Punto y contrapunto. Primer punto para comentar este lunes y saludo en la mesa Alfredo Lecona, activista y analista como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Eder Guevara también, como cada lunes y miércoles. Él es fundador de Morena y antropólogo, ya lo conoces. ¿Cómo estás, Eder? Querido Genaro, buenas noches a todas y todos y feliz Día de las Madres a todas las mamás y las abuelitas del país. Y hoy también nos acompaña Dolores Aragón, académica e investigadora. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida de regreso. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Nuestra querida Lisa Sánchez no nos pudo acompañar hoy, pero estará por acá de regreso el miércoles. A ver, empiezo contigo, Alfredo, por un tema muy sencillo. Tú has dado seguimiento a muchos de estos colectivos que han buscado a personas desaparecidas desde hace, pues básicamente desde que empezó la guerra contra el narco en México en el 2006, pero prácticamente desde el 2011 que empezaron a hacerse mucho más visibles en todo el país. ¿Cómo ves la actitud de hoy? Por un lado, pues este homenaje que hace el presidente en la mañanera, evidentemente en un día como hoy, 10 de mayo, y afuera estos colectivos exigiendo, entre otras cosas, el veto a la denominada Ley Gertz. Pues así, yo tuiteaba en la mañana que es el país en dos imágenes, ¿no? Adentro el espectáculo y afuera el dolor y la dignidad. La verdad es que no sorprende, pero no puede dejar de indignarnos este trato que ha decidido mantener el presidente de la República con las familias de las personas desaparecidas. Nada más hay que recordar que en enero del año pasado, cuando se organizaba esa caravana que
que muchos acompañamos. Tú estuviste en el tramo final también, mi querido Genaro, de Cuernavaca al Zócalo de la Ciudad de México. El presidente se negó a recibir a las familias de las víctimas diciendo que podían dañar su investidura presidencial y que no se iba a prestar a un show. Pues hoy nos la volteó, ¿no? Hoy él hizo el show. Hoy poco le importó su investidura presidencial, si es que eso le preocupaba, y afuera tenía a las mamás de las víctimas. Mamás de víctimas que anunciaron que iban a estar hoy desde hace un par de días, o sea, no es una sorpresa, y que encima de todo eso, y que un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que se jacta de conocer el país también, que les prometió 2 veces en 2018 una agenda de justicia transicional que ya hemos hablado aquí, que les prometió revisar la ley orgánica que se estaba discutiendo en el Senado, en la Cámara de Diputados, con su equipo de gobierno, que hoy quienes salgan a recibir, porque esto también es algo que se me hace extremadamente engañoso y extremadamente cruel. Hoy tuitea, después de la manifestación afuera de Palacio Nacional, el subsecretario Alejandro Encinas, que recibieron a un grupo de madres que buscan a sus hijos. Pues eso no es cierto. Nadie recibe en su casa a alguien, o nadie puede decir que recibió en su casa o en un lugar a alguien cuando les están tomando solamente un documento afuera. Cuando a petición expresa de que el presidente vete la ley, recae un silencio. Esa es hoy inició la jornada con una demanda muy particular, muy específica, que ya debatimos muchísimo aquí, que es esa ley orgánica de la Fiscalía General de la República y cómo desde el Senado y la Cámara de Diputados se aprobó esa traición para abandonar a las familias en su búsqueda desde las instituciones que deberían de hacerlo, la institución principal, que es la Fiscalía General de la República. Y pues todo lo demás es lo que como bien dices, ha incrementado el número de personas en las marchas, y uno debería de decir, pues a lo mejor está yendo cada vez más gente a apoyar a las mamás, pero no, es que cada vez hay más mamás, cada vez hay más familias que tienen una ausencia, y pues definitivamente ahí está en sus gritos de dignidad, de dolor y de rabia esa exigencia y esa frase que lo resume todo. Para muchas familias en este país no hay nada que celebrar hoy. Eder, ¿cuál sería el contrapunto? Porque sí hay entre los colectivos de madres de personas desaparecidas, entre varios sectores también de la sociedad civil organizada, pues esta percepción de que al presidente le está faltando empatía, que se va a tomarse fotos con los fierros de Dos Bocas, pero no recibe a las madres de colectivos, que no va tampoco a la línea 12 del metro. Pero sin mezclar esos temas, concentrémonos en este. Salió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y también el subsecretario Encinas a reunirse con estos colectivos que estaban ahí en la plancha del Zócalo, pero con el presidente no se han reunido. ¿Qué contestarías a eso? Primero que me sumo a la demanda de que el gobierno de la República vete esta ley de la Fiscalía. Creo que si llegamos al 10 de mayo, a este 10 de mayo, con el sector más doloroso de las madres de personas desaparecidas, con una contradicción muy grave por esta iniciativa. Entonces me sumo definitivamente. Y bueno, pues ya que se mencionó el tema de a qué sí va y a qué no el presidente, creo que sí hay que mencionarlo. A mí me parece que el presidente tiene una manera muy concreta de relacionarse con las víctimas. No sé, yo no es indolente el presidente ante el dolor y ante las víctimas, y por lo mismo no quiere caer en el amarillismo de estarse reuniendo cuando no hay avances significativos en algunos de los temas, y es evidente que en el asunto de las personas desaparecidas, aunque se estableció un mecanismo que ha sido acompañado por víctimas, el mecanismo de las personas federal de las personas desaparecidas con Alejandro Encinas, sigue sin ser suficiente. Las estructuras del crimen organizado que se fortalecieron de una manera impresionante en los sexenios de Calderón y Peña Nieto siguen generando una situación de terror para muchas de las familias del país, específicamente en algunos estados, como decía la introducción, y ahí tenemos un asunto que está pendiente. Sigue habiendo desapariciones y las familias de personas desaparecidas de los años recientes no han encontrado justicia. Me parece que en este sentido habrá que dimensionar. Yo creo que hay que acompañar toda la solidaridad con estas madres de familia que han sido los pilares de la búsqueda de las personas desaparecidas, y el proceso de justicia para encontrar y para saber qué ha sucedido con sus hijas e hijos va a ser un proceso muy largo. Yo solo quiero recordar que también sigue vigente la exigencia de que las madres, la exigencia de las madres de los desaparecidos políticos de la Guerra Sucia de los años 70, 60,
y hasta la fecha seguimos sin encontrar justicia. Son procesos muy lentos porque juegan muchas estructuras de poder fáctico y porque además al no haber investigaciones expeditas, Sí. al no haber procesos de investigación muy clara, es muy difícil dar con todas las personas que han desaparecido. Y ya lo otro, que sí me parece que no tendría por qué haber una contradicción. El festival que hizo el presidente López Obrador hoy, el homenaje que hace para Bien. las madres, tiene que ver también con que son las madres quienes en la pandemia han tenido más carga de trabajo, etcétera, y entonces es una manera de distracción también, lo cual a mí me parece perfectamente válido, y con Eugenia León, que es una gran cantante y una gran artista de nuestro país. Bien, Dolores, ¿cómo lo ves tú? Yo tampoco creo que haya, a ver, el tema de la mañanera y las canciones para las madres del país, pues no me parecen mal, pero sí tener afuera estos colectivos de mujeres exigiendo una reunión con el presidente y que el presidente no se haya reunido con ellos, pues sí nos dice que algo está pasando, que el presidente a lo mejor se está encerrando en un núcleo cada vez más chico de personas a las que escucha y se está alejando de estos colectivos que pues a lo mejor muchos de ellos votaron por él. Creo que pasa lo que ocurre con los candidatos y con las candidatas, que es mucho más fácil, evidentemente, prometer, Genaro, que cumplir. Y creo que el tema de la seguridad en México es uno de esos. Es un tema que es transversal, que nos atraviesa a todos y a todas, y no solamente en el tema de las familias, sino en la educación, sino en la cultura, en cada una de las áreas. Ahora mismo, por ejemplo, las madres buscadoras por sus hijos e hijas desaparecidos en Sonora, que hay un colectivo sumamente grande, están invitando a este diálogo, a tener este diálogo con candidatos y candidatas aquí en Sonora debido a que estamos en elecciones. Es un momento donde evidentemente se presta para ver de qué manera las instituciones podrán ayudarles, porque hay zonas, como bien lo dice ya la nota, zonas muy específicas, específicamente en el norte del país, donde diariamente, Genaro, se encuentran cuerpos de hombres y de mujeres que son parte de nuestra comunidad, que son nuestra familia. Y es un mensaje muy fuerte el que emite el presidente de no querer, tener ese acercamiento a lo mejor un poco más a fondo, no solo cuando están de candidatos o candidatas, como es el caso ahora mismo en Sonora, que lo veremos, sino cuando ya están en el poder, cuando se pueden ejercer políticas públicas efectivas. Ese es el gran reto, creo yo, de México, y también asumir esta responsabilidad de que no hay una respuesta que vaya a dejar tranquilas a las familias. Es decir, ¿cómo dialogas con familias que han perdido lo más valioso para ellos y para ellas? Es enfrentar ese tipo de situaciones donde tienes que dar una solución y no las hemos visto. Al contrario, se han incrementado los casos, se han incrementado las cifras, y creo que esto no es solo competencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también de cada uno de los estados, de cómo se están, digamos así, ajustando las fiscalías, cómo se posicionan las políticas públicas en regiones específicas donde hay más violencia. Es un tema que nos atraviesa y que en el Día de las Madres, como bien dicen las madres buscadoras en el estado de Sonora, quienes también marcharon por acá durante este día, no tienen algo que celebrar y nos invitan precisamente con estas marchas a que nosotros tengamos esa sensibilidad que tanto le hace falta a la clase política. No hemos visto una solución, ha habido un incremento de los casos, sí. Y francamente, te digo, es doloroso ver esto, digamos, en un día que se supone que es para las familias, que se supone que es para recordar esta unidad, no solo maternal, sino también unidad familiar. Es muy doloroso, la verdad. Yo sí quisiera desde aquí, pues, por así decirlo, ponerme sobre todo en el lado de las personas, porque lo estamos viendo en Sonora durísimo. Simplemente hoy encontraron el cuerpo de una joven en una alcantarilla y cada día que pasa es pareciera... De acuerdo.
Como no nos acompaña Lisa, tenemos tiempo para réplicas de hasta 1 minuto cada quien. Adelante, Lecona. Sí, yo no puedo con la idea de que sería amarillista que el presidente se reúna con las víctimas porque no tiene soluciones. A ver, antes de la pandemia, no nada más por la pandemia, antes de la pandemia, el presidente se había comprometido desde los primeros meses de su gobierno que se iba a reunir cada 3 meses con las familias buscadoras. El tema es que la segunda reunión salió muy fuerte, muy poderosa. O sea, a las mamás, el peso que tiene su presencia pública y la dignidad y el dolor que tienen, es algo muy difícil para lidiar, para que el presidente pueda lidiar con él. Pues es un escenario en el que naturalmente no está cómodo. Yo concuerdo contigo, Genaro. El show, el espectáculo invitar a Eugenia León, no estaría mal si el país no estuviera viviendo lo que está viviendo estos días y si no tuvieras en la puerta a las mamás diciendo, o presidente, queremos hablar con usted. O sea, la petición específica todavía de Yolanda del Morán, esta madre que busca desde 2009, me parece, a su hijo Adán Yaramel, fue específica, fue que nos reciba unos minutos. O sea, pero todavía se lo dice de esa forma, ¿no? O sea, no vamos a quitar mucho tiempo cuando estar atendiendo a las mamás. Las mamás de los desaparecidos son quienes sostienen la dignidad de este país hoy por hoy. Son los sujetos políticos más legítimos que existen en el país y que a quien más le debemos. Y ahorita que dice Dolores de Sonora, bueno, el candidato oficialista, el candidato de Morena, Sonora, es Alfonso Durazo, quien se sentó con familiares de víctimas. Yo presencié ese encuentro, decirles que no iba a haber militarización y que no iba a haber Guardia Nacional y que les traicionó y que organizó una serie de foros de paz y de no sé qué tanta cosa, que ¿dónde quedó todo eso que hicieron? Ese es el problema. Ahí sí concuerdo con Dolores. Una cosa es cuando llegan al poder, pero pues ya llegaron al poder y ya llevan 2 años y ni siquiera son capaces de recibir a un colectivo que no es para que aparezcan en este momento todos sus hijos. Es una petición específica, la ley general, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, y ni eso pudieron. Déjame darle la voz a alguien más, que queda 1 minuto de este espacio. Adelante. Sí, el Mecanismo Nacional de Búsqueda es el ejercicio a través del cual el gobierno de manera permanente está en diálogo y coordinación con familiares, con organizaciones y con el resto de los poderes del Estado para encontrar mecanismos para facilitar la justicia transicional. Es un ejercicio, insisto, permanente en donde está dedicado de lleno el subsecretario de la Secretaría de Gobernación y es su responsabilidad. Insisto, yo de verdad creo que el festival que hace hoy Andrés Manuel a favor de, o como regalo a las madres, obedece más a la lógica de la pandemia, obedece más a la lógica de la sobrecarga de trabajo que han tenido las madres en este proceso tan complicado de 1 año y medio de pandemia, y él mismo lo dijo desde el principio, estaba muy consciente de lo que iba a suceder con la imposición de los roles sexuales del trabajo y que eran las mujeres las que iban a sostener en muy buena medida los hogares en esta pandemia. Entonces, una manera de darles un reconocimiento y un regalo, pues fue este concierto. Me parece que son 2 temas que no deberían estar peleados. Hay que atender las justas demandas de las madres buscadoras y, por supuesto, también hay que impulsar un esquema en donde pueda haber algo de optimismo en medio de esta tragedia que es la pandemia. Bien, ya se nos fue el tiempo de este bloque porque se tomaron más de 1 minuto nuestros compañeros. Dolores, te prometo empezar contigo en el que sigue. Hacemos una pausa y regresamos después de esta, porque en Guerrero y en Michoacán se suspendieron actos de campaña debido a la violencia. Candidatos y candidatas denuncian amenazas y agresiones. Estaba no funcionando la estrategia de protección instrumentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Debido a ataques y a hechos violentos, candidatas de distintos partidos en Michoacán y en Guerrero han suspendido sus campañas electorales. El caso más reciente es el del candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia. Se trata de Guillermo Valencia Reyes. El sábado pasado, el vehículo en el que utiliza para la campaña fue atacado, hiriendo a 2 de sus colaboradores. Aunque el candidato no estaba, anunció que cancelaría sus actividades en los próximos días y que replanteará su campaña.
En Guerrero, Movimiento Ciudadano informó que los candidatos a diferentes puestos en los municipios de Pedro Ascencio Alquicirias y Izcapuzalco también suspendieron sus campañas porque han recibido amenazas por parte de presuntos integrantes del crimen organizado. Además, informaron que Ulises Ramírez Crespo, candidato a la alcaldía de Cocula, también en Guerrero, fue intimidado por hombres armados durante un acto de campaña la semana pasada y el gobierno federal tuvo que incrementar su seguridad. Hace un par de semanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante abril se atendieron 234 denuncias de amenazas y agresiones a candidatas y candidatos. 234. El 82% de quienes han solicitado apoyo son candidatos a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, y un 18% aspira a una diputación federal o a la gubernatura. Además, 40 personas candidatas tienen la protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8 de otras autoridades. Veamos qué piensa la mesa de este tema. Dolores, empiezo contigo. En efecto, hemos platicado hace algunas semanas aquí en la mesa este mecanismo de protección a personas candidatas. Habíamos visto sus deficiencias y bueno, al cuarto para las 3 para la elección, seguimos viendo que sigue habiendo estas amenazas, estas intimidaciones. ¿Pone en riesgo el proceso electoral? ¿Habrá manera de realmente darle seguridad? Definitivamente creo que volvemos al punto de la seguridad. O sea, un país atravesado por la violencia, un país que no te otorga la certeza jurídica para poder, por así decir, generar esa justicia social. Definitivamente, en este programa, Genaro, hablamos muchísimo de lo que tienen que hacer los políticos, de lo que tiene que hacer la función pública, pero hemos hablado muy poco sobre los riesgos que tiene el ejercicio de lo político en México. Y a mí es un tema que sinceramente me preocupa, porque ¿cómo podemos nosotros tener una mejora en el ejercicio de lo público cuando, digamos así, nuestros representantes populares, independientemente del partido político en el que estén, no tengan certeza, no tengan seguridad, sean baleados, baleadas, amenazados, amenazadas, no solo mujeres, sino también hombres, ambos con distintos tipos de violencia, de amenazas, que por supuesto los obliga a dejar en algún momento las candidaturas o bien ejercer, en el caso de que ganen, digamos, pues una política donde tengan miedo. Y cómo cambias o transformas una ciudad, una sociedad con miedo, con el yugo del miedo. Y creo que también parte de la estrategia del crimen organizado, y en esto sí quiero coincidir con Eder en lo que mencioné en el bloque pasado, o sea, también tiene que haber espacio para la esperanza. Yo sé que eso es muy complicado cuando tenemos estos datos y estas cifras. Simplemente Animal Político, por ejemplo, publicaba que en las elecciones del 2021 van 3 candidatos asesinados y 35 ya cuentan con el botón de pánico o con escoltas. Esto solamente es una cifra de abril que se va incrementando con el paso de las semanas. Es alarmante la situación en la que se ejerce el poder. Observamos muchísimo al poder y es muy bueno hacerlo, pero ¿en qué condiciones están trabajando los funcionarios y las funcionarias públicas? ¿En qué condiciones están trabajando, digamos, nuestros candidatos o candidatas de elección popular o quienes van a quedar? En condiciones completamente adversas. Bien. Entonces, estamos atravesados por la violencia. ¿Cómo ves, Eder, este tema? Ya lo hemos platicado, insisto, lo retomamos desde hace algunas semanas. Ya decíamos en ese momento, si mal no recuerdo, creo que era Lecona y Lisa, quienes decían que el mecanismo es insuficiente para proteger a personas candidatas y parece que lo estamos confirmando ahora. Tú diste en la nota introductoria 2 datos que hay que resaltar. El primero, que el candidato de Cocula, cuando recibió las agresiones y amenazas, la respuesta que recibió del gobierno federal fue el reforzamiento de su seguridad de la Guardia Nacional. El otro dato que me parece destacable es en qué municipios de Guerrero está sucediendo las agresiones y la violencia más intensa, y son los municipios de la región norte del estado, en donde Michoacán tiene mucha influencia, y el otro estado del que estamos hablando en esta nota es precisamente Michoacán, en donde vemos a un gobernador desbordado, agrediendo físicamente a manifestantes del magisterio, en donde vemos al gobernador que está amenazando
a diputados para que no voten el desafuero de su amigo Cabeza de Vaca. Creo que tenemos que poner el ojo en el papel que están jugando algunos gobiernos estatales en esta elección. En el caso específico de Michoacán, creo que la acción y la omisión de Silvano Aureoles está siendo ya muy peligrosa para la democracia y para la integridad de muchas candidatas y candidatos de varios partidos, y eso me preocupa mucho. Pero también quisiera poner sobre la mesa, sobre el tema del papel de los gobernadores, el papel que están jugando algunos gobiernos del PAN en algunos estados de la República, en donde para mantener las mayorías legislativas y dar los números que les está pidiendo su dirigencia, están operando de manera bastante agresiva y violenta. Yo vengo aterrizando de Yucatán y me impresiona la forma en la que el aparato de Estado, los medios de comunicación locales que tanto le aplauden al gobernador panista Mauricio Vila, están acosando y asediando a candidatas y candidatos como Verónica Camino, que está disputando la presidencia municipal de Mérida, y contabilicé yo solamente en un fin de semana más de 110 páginas en donde están pagando para atacar a la candidata de Morena. Eso me parece muy grave. Me parece que hay una operación por parte de varios gobiernos, específicamente del PAN y del PRD de Michoacán, que está poniendo en riesgo todo el proceso. Sin duda hace falta fortalecer el sistema de seguridad, el mecanismo de seguridad que el gobierno federal propuso, pero sí me gustaría que hubiera alguna participación del INE y alguna participación de los gobiernos estatales, porque no es posible que todo se lo dejen al gobierno federal. De acuerdo. Lecona, ¿coincides con esto? ¿Debería haber una participación también más de las fuerzas de seguridad locales y del INE? O también el INE, digamos, no tiene policía, pero ¿cómo darle protección a estas candidatas y a estos candidatos en este proceso electoral que, además hay que decirlo, no nada más es el tema de la seguridad que una vez más pone en riesgo a la democracia electoral en el país, sino también la pandemia? Sí, la peor de las combinaciones, la tormenta perfecta. Y coincido completamente con Eder. Lo de Silvano Aureoles, esta agresión del el propio gobernador contra un maestro que estaba protestando en Aguililla, donde hemos visto cantidad de masacres contra policías, incluso la más numerosa que ha vivido la historia reciente del país, pues es el reflejo de en dónde estamos, de cómo ese tipo de violencia, así lo pueden hacer públicamente, con cámaras, con la gente grabando, y se atreve a hacer algo así, pues, ¿qué podemos esperar de lo que sucede, pues ahora sí que tras bambalinas, por decirle de alguna forma? El primer filtro, no me acuerdo quién se lo escuché esto, por eso no puedo dar el crédito, pero el primer filtro en una elección en México, lamentablemente, no son los partidos políticos, y el segundo filtro es el INE. El filtro primerísimo es el crimen organizado en muchas de las regiones del país. Integralia, esta consultoría, apenas justo acaba de presentar su reporte sobre violencia política en México, y ahí está el saldo: 169 incidentes con 210 víctimas, 143 personas asesinadas, 143 asesinatos políticos, 67 heridas entre septiembre, y cuando inició precisamente el proceso electoral, y abril. Los partidos que más, o la pertenencia de las víctimas, de estas víctimas mortales y de estas víctimas candidatas agredidas, los concentra mayormente Morena. El 20% de los políticos asesinados son de Morena, le sigue el PRI con 15%, Acción Nacional con el 12%, el PRD con el 9%, Movimiento Ciudadano con un 6%, y al final el Partido Verde Ecologista con un 6%. Y las regiones, justo hablábamos hace un ratito, o se mencionaba del norte y demás, pero donde más han concentrado estos incidentes es en Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua. Ya es un atlas y ya es un escenario en el que difícilmente podemos pensar en que hay estados que se salvan de una violencia política que va a niveles como lo que nos acaba de contar Eder en Yucatán, hasta el asesinato de candidatos, ¿no? Y yo, déjame contar rapidísimo una anécdota que no me puedo sacar de la cabeza, y jamás la había contado, pero justo yo en 2018 estuve en Coahuila, estaba yo investigando ahí a un candidato, no voy a especificar quién, por vínculos con los Zetas, un candidato que fue del PRI, que ahora regresaba con la bandera de Morena, y esa noche que yo estaba en algún lugar de Coahuila, asesinaron a una persona que estaba denunciando lo mismo que yo estaba investigando. Entonces,
ahí es donde empezamos a ver cómo están de vulnerable el proceso electoral cuando desde las mismas alianzas políticas, desde el misma ambición de ganar todo y vota todo Morena o vota todo por el PRI o vota todo por el PAN, caemos en lo irreflexivo o no alcanzamos a ver que a veces estos procesos están viéndose o se están convirtiendo en algo tan violento como lo que estamos viendo en 2021, porque los mismos partidos políticos están escogiendo impresentables y a gente que está vinculado con el crimen organizado de entrada, con investigaciones sólidas, incluso en México o Estados Unidos. Bien, nos queda todavía un poco de tiempo en este bloque. Dolores, ¿quieres comentar algo más? Sí, coincido bastante con lo que comentan mis compañeros y es bien importante decir que sobre todo este tipo de problemas de violencia que se dan en términos electorales se dan en los municipios. Es decir, en cabezas municipales muy específicas, con agrupaciones perfectamente bien asentadas, que como ya digo, va más allá de determinado color de partido. Es decir, ya están perfectamente bien asentados y también la población, en algunos casos, porque lo hemos visto, la misma población de esos pequeños municipios también lo reconoce y sabe de este tipo de prácticas. Entonces, estamos hablando de un problema, digamos, estructural, muy de fondo, y que por supuesto se ha diagnosticado a lo largo del tiempo por distintos, por así decir, académicos, investigadores en México. Este proceso no es la excepción y también reafirmo, igual que ustedes, como mencionan, por un lado, la violencia político-electoral y por otro lado, la pandemia que también va a disminuir en determinado momento la participación ciudadana en el proceso. Entonces, creo que sí estamos frente a un panorama muy particular que no sabemos cuál va a ser el saldo de estas elecciones, pero sí me parece bastante grave la cuestión de la violencia en este momento, sobre todo donde necesitábamos tener determinada certeza, ¿no? Certeza gubernamental, ¿no? Que vienen cambios sustanciales para las políticas, para la legislación, y que hay tantos temas en el tintero necesarios para México. Bien, Eder, finalmente. Rápido. Mencionaba el tema del INE no porque tengan policía, sino porque yo quiero creer que tienen la inteligencia necesaria, el desarrollo de conocimiento para ayudar a resolver este problema tan complejo que sí que es una amenaza a la democracia. En vez de eso, el INE lo que ha estado haciendo es darle la espalda a algunos municipios. Les conté una anécdota de 2 municipios de Chihuahua y de Coahuila, en donde por las amenazas del crimen organizado no se completaban las planillas para Morena, y el INE, en vez de ver cómo resolver este problema, lo que hizo fue amenazar con quitarles el registro en estos 2 municipios. Entonces, a mí sí me gustaría ver que el INE aporte sus conocimientos y su inteligencia para resolver un problema tan grave como el de la violencia en los procesos electorales. Bien, pues hacemos una pausa y regresamos después de esta para hablar del último tema de la noche, que también tiene que ver con temas electorales, y es que el senador de Morena, Martí Batres, ahora busca que las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral del INE ya no emitan opiniones sobre personas candidatas y partidos políticos, según dice, porque afectan la imparcialidad del proceso electoral. ¿Qué sigue en esta confrontación abierta entre la autoridad electoral y el partido mayoritario? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos con este tema punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El senador Martí Batres propuso la semana pasada reformar la ley para que las y los consejeros electorales no puedan emitir opiniones ni sobre partidos políticos ni sobre aspirantes a cargos de elección popular para garantizar la imparcialidad de los procesos electorales. Batres dice que en especial Lorenzo Córdoba, los consejeros, el consejero presidente, así como Ciro Murayama, parecen más candidatos que consejeros electorales. Veamos el contexto.
Por considerar que los órganos electorales no son imparciales, el senador Martí Batres presentó la semana pasada una iniciativa para impedir que las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral emitan opiniones sobre personas, candidatas y partidos políticos. Propone que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sea reformada para que las y los consejeros electorales se abstengan de realizar conductas y emitir opiniones que impliquen favorecer o perjudicar a las personas candidatas y o a los partidos políticos. Batres dijo que tanto el presidente del INE como otros consejeros han incurrido sistemáticamente en un conjunto de declaraciones y acciones que han afectado la equidad electoral y vulnerado el principio de imparcialidad. Un día antes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exhortó al presidente López Obrador a que durante las campañas electorales en curso, la difusión de los logros de su gobierno se apegue a temas como servicios educativos, salud y protección civil en casos de emergencias. Los magistrados de la Sala Regional Especializada determinaron también que el pasado 30 de marzo, durante el informe por los primeros 100 días del tercer año de gestión, no existió promoción personalizada del presidente, ni tampoco se buscó posicionar o perjudicar a alguna persona o partido. Según la denuncia presentada por el PRD a propósito de este informe, la difusión de acciones y logros del gobierno federal posicionó a Morena y resaltó la propia imagen y nombre del jefe del Ejecutivo. A finales de abril, el INE pidió al presidente no difundir logros, obra pública o cualquier tipo de información que pudiera influir en las preferencias electorales. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche. A ver, Eder, ¿cómo está esta confrontación entre tu partido, entre Morena y el INE? Ya es muy personal, ahí también con el consejero presidente Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, que porque presenta libros, que porque no le gusta también que quiera que le manden recados al presidente para que ya no hable, digamos, en las mañaneras de los temas electorales. ¿Hacia dónde va esta confrontación y qué opinas de esta iniciativa del senador Batres? Justo por el tema que hablamos anteriormente, creo que deberíamos consensuar que es necesario que haya una reforma política y que en esta reforma política se incluya al INE, y creo que en ese sentido está el debate que se está dando en este momento. Yo coincido con el diagnóstico de Martí. Sin embargo, no coincido con su propuesta. Soy más partidario de la máxima de prohibido prohibir. Me parece que todas las personas en lo particular tenemos derecho a tener una postura ideológica, y celebro que todo mundo lo podamos manifestar libremente. Lo que me parece grave dentro del diagnóstico, que insisto, coincido plenamente con Martí, es que si el presidente consejero del INE o el consejero Ciro Murayama coinciden ideológicamente con el planteamiento y el dogma neoliberal, está bien, es su derecho, pero que se erijan como operadores del neoliberalismo en el INE, eso sí me parece que es lo más grave y que está sucediendo en este momento. No se resuelve eso con la iniciativa que propone Martí. A mí no me gusta esto de pedirle a las personas que se oculten sus posturas políticas. Al contrario, creo que la institucionalidad y la imparcialidad, en este caso del presidente consejero o del resto de consejeros y consejeras, sería reconocer que tienen una postura personal, pero no erigirse como operadores de esta, sino dictaminar de manera objetiva e institucional, y eso es lo que tenemos que garantizar que suceda en el INE ahorita, o si en algún momento hay simpatizantes de nuestro movimiento dentro del consejo del INE, que ahorita no los hay. Entonces, está bien, hay que dar el debate. Martí es uno de los legisladores más pensantes del país. Me parece que es muy importante y muy interesante lo que está sucediendo del debate, pero no coincido con esta iniciativa, que se acerca mucho a un ejercicio de censura, creo. ¿Es un ejercicio de censura? Lecona, ¿coincides con este tema o es un pleito personal entre Morena y estos consejeros? Es un pleito personal entre el presidente y los consejeros. A ver, yo jamás voy a defender, y ya lo he dicho muchas veces, parece que siempre tengo que hacer esa aclaración antes de hablar del INE, porque yo me ubico en el grupo de personas que desde hace años, incluso en 2017, exigimos la renuncia de Lorenzo Córdoba y los otros consejeros que en ese momento estaban, salvo la consejera Pamela San Martín, que creo que hizo un espléndido trabajo en sus años en el INE. Pues precisamente por más allá de la injerencia en el proceso electoral, o sea, el permitir que partidos como el Partido Verde Ecologista de México violara la Constitución flagrantemente, que cayera en los supuestos de la Constitución para perder el registro y que sencillamente no lo hicieran.
Partido Verde, por cierto, ahora aliado electoral de Morena. Entonces, al final, todo se va acomodando en los intereses políticos que van quedando, y por supuesto que todo tiene que ver cómo llegan los consejeros y demás, y quienes los ponen. A mí lo que me sorprende mucho es, en este proceso electoral que casi no se dice, por favor, acabamos de la Cámara de Diputados eligió apenas el año pasado, a finales del año pasado, a nuevos integrantes, y integrantes que incluso algunos de ellos han votado en el sentido de cómo han votado Murayama y Lorenzo Córdoba, ¿no? Entonces a esos no hay una carga. O sea, está muy centrado en Lorenzo Córdoba y en Ciro Murayama, que son muy vocales, que salen y dicen una u otra cosa. La verdad es que presentar una iniciativa cuando el Congreso ya se va de vacaciones, pues realmente es salir a tratar de hacer un poco de ruido y llamar la atención. Va a pasar, supongo, como todas las iniciativas que están saliendo ahorita y todas las impresentables iniciativas que se presentaron para desaparecer al INE o para restar autonomía a algunos órganos constitucionalmente autónomos y demás. Yo creo que después de la elección va a dormir el sueño de los justos. Ahorita son nada más, es algo para alimentar este conflicto que es muy conocido, porque la verdad es que las grandes reformas electorales vienen de los procesos electorales, pero sobre todo los sexenales, sobre todo cuando se renueva, además de la Cámara de Diputados, se elige al presidente de la República. Sí, las reformas que hemos visto trascendentales, que transformaron, de hecho, el IFE al INE, pues vienen precisamente, en este caso, de la elección de 2012. Entonces yo no sé si realmente van a haber condiciones políticas, francamente lo dudo, que todo el mundo, y el discurso de la oposición, entre comillas, es que tienen que evitar que Morena concrete el desastre que está haciendo para que no sigan reformando la Constitución, por ejemplo. Pues se les olvida que el Senado no se renueva, que para hacer una reforma constitucional de gran calado que toque al INE tendrían que reformar la Constitución, y la mayoría absoluta, quizás, no lo sé, no lo creo, pero la podrán tener en Cámara de Diputados. Pero ¿y el Senado qué? Hasta una confesión ahí de parte de la oposición y de lo poco que saben resistir frente a lo que intenta hacer el gobierno está. Entonces, pues creo que todo cae en el terreno de este pleito entre Palacio Nacional y el Instituto Nacional Electoral. Y al mismo tiempo, Dolores, si es simplemente un pleito y es simbólico y es narrativa, pues también nos hace debatir como sociedad el tema de los alcances de la libertad de expresión, de si está bien o no que el presidente hable en tiempos electorales. El presidente se quejaba mucho antes de los expresidentes cuando se metían en las elecciones, incluso por ahí está el célebre Cállate Chachalaca, cuando como jefe de gobierno le dijo a Vicente Fox que no se metiera en el proceso electoral. Vicente Fox, como sabemos, se metió hasta la cocina y intentó incluso desaforar a López Obrador como candidato. Pero digamos que ahora parece que el presidente, simplemente bajo la narrativa de no somos iguales, pues él quiere ahora que discutamos cuáles son las libertades en este México de hoy. Definitivamente, creo yo que este es un tema muy mediático. Coincido en parte con lo que menciona Lecona. Creo que también algunas iniciativas y exhortos son precisamente reafirmar una posición, generar estas notas y tenernos, como ahora mismo estamos nosotros discutiendo estos temas de qué es lo que se debe de hacer con el INE, qué tiene que cambiar en el INE. Yo creo que definitivamente, y esto va más allá de la posición de Martí, de la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso de la posición de Lorenzo Córdoba, yo creo que hay muchas cosas que en México están cambiando, han estado cambiando los últimos años. Y una de ellas, ahí sí me posiciono bastante a favor de lo que comenta Eder, en sentido de ser transparentes con la posición política que te toca ejercer. Una cosa es el puesto institucional en el que estás y la decisión institucional, pero otra también tiene que ver con esta decisión ideológica, postura ideológica personal, de la cual no podemos ser, digamos, inocentes y pensar que nada ni nadie va a tener una ideología o una postura favorable o menos favorable hacia determinadas cosas. Entonces, creo yo que sí las condiciones sociales y políticas se están moviendo en función de eso. Ahora, en términos de la Constitución, ¿cómo debe hacerse para que sea legal, para que haya un proceso? Bueno, eso es un área que le compete definitivamente a los juristas, a los abogados, ¿no? ¿Qué partes, qué detalles de la Constitución pueden y no pueden cambiar? A mí sí me parece la cuestión de la, digamos, pues de la opacidad o de la no libertad de expresión, de tener una posición, sí me parece un poco grave en cualquier proceso electoral. Y por supuesto también yo creo que Martí quiere generar esta percepción de
piso parejo, ¿no? De decir, bueno, así como ustedes le dicen al presidente, ¿no? Así, ahora nosotros, como Morena, le decimos al INE esto, ¿no? Entonces, creo yo que es un intercambio de mensajes precisamente para reafirmar una posición, para reafirmar una postura política, pero no creo que prospere. Sin embargo, sí coincido en que hay cosas que tiene que cambiar el INE en términos de una reforma política a profundidad, bien pensada y no de Twitter, ¿no? De acuerdo, pero esa oportunidad será, a ver, adelante, Lecona, porque esa oportunidad será hasta que se renueve otra vez la Cámara de Diputados y tal vez hasta el 24 cuando haya una nueva configuración político-electoral en el país. Pero, a ver, Lecona levantó la mano. Es que justo escuchándote a ti y escuchando a Dolores, yo coincido plenamente, y a Eder también. A mí me encantaría ver un proceso electoral en donde se demuestre que la neutralidad ideológica no existe, que el presidente de la República pudiera hacer recorridos, que pudiera estar activamente pidiendo el voto, porque también habría una oportunidad ahí de contrastar lo que está pidiendo con lo que está dando, con lo que ha dado en estos años. Pero la verdad es que no estamos ahí, no estamos en ese ámbito de posibilidades ni cerca, porque las reglas y el injerencismo que tuvieron los presidentes y los gobernantes del pasado construyeron estas reglas que hoy ya no le gustan a Morena. Vaya, yo ahorita que le escuchaba, está acordando de México Libre. Aquí casi todos coincidimos, salvo la compañera que invitamos en ese momento de esta asociación, todos coincidimos en que estaba bien que no se le otorgara el registro al partido de Felipe Calderón. Y son casi los mismos argumentos de fiscalización que ahora no nos gustan cuando el caso de Félix Salgado o de Raúl Morón, ¿me explico? Entonces, creo que sería lo ideal. A mí sí me gustaría ver esa democracia viva con todo mundo mostrando lo que es, pero la historia del país, sobre todo la historia reciente y la lucha de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento en 2006 a 2012, fijaron estas reglas. Por eso decía que las grandes reformas electorales vienen de los conflictos postelectorales fuertes. Fiscalización, en el caso de 2012, es un claro ejemplo. Bien. Finalmente, Eder también había levantado la mano. Sí, rápido. Yo creo que al menos mi reclamo al INE en la forma en que procedió con Raúl Morón y con el candidato Guerrero, es más porque no lo hicieron con el candidato de la coalición PRI-PRD de Guerrero, que también hizo precampaña. El candidato perdedor de esa coalición del PRD entregó gastos de precampaña y el precandidato ganador, que es el del PRI, no entregó gastos de precampaña y a él no le quitaron la candidatura, a él no lo cuestionaron. No está fiscalizando el INE en este momento los gastos de precampaña que el mismo candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León reconoció que lo rebasó por mucho, y no están fiscalizando lo que está sucediendo, por ejemplo, en Yucatán con la cantidad de dinero que se está gastando en páginas inventadas a vapor para atacar a la candidata de Morena. Yo eso es lo que estoy reclamando, que no hay imparcialidad, que no se está haciendo parejo en aplicar de manera estricta la ley. Solamente se aplicó de manera estricta a 22 candidatos y candidatas, precandidatos de Morena, pero no al resto de la clase política, de los aspirantes. Y ahí creo que hay un justo reclamo que además con los hechos se está demostrando. Entonces, sí me parece que necesitamos una reforma profunda y sí necesitamos cuestionar el papel de los consejeros del INE, porque a todas luces están operando para una opción política, y eso es lo que se tiene que evitar en el futuro. Y mientras no suceda eso, la democracia está en riesgo, porque además le están abriendo la puerta a procesos como los que ya hablamos en el segmento anterior. Bien, pues vamos a darle seguimiento a este tema porque apenas está la discusión de esta iniciativa que presenta BATRES. Vamos a ver si prospera o no. La verdad es que también ya se fueron de receso. El Senado regresa hasta septiembre, empezará una nueva legislatura y ahorita, menos de que se convocara un extraordinario, pues podrían meter este tema en la agenda de discusión legislativa. Y como bien decía Eder, pues tampoco van a tener esas mayorías, o quién sabe si las tengan para poder hacer una reforma constitucional. Hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de la panelista y los panelistas de esta noche y con la paparrucha, así que no te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Tras el colapso de un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, usuarias y usuarios han denunciado afectaciones en otras líneas también del metro y puentes vehiculares, como esta imagen atribuida a una fragmentación del segundo piso del periférico de la Ciudad de México en el tramo de la salida hacia Cuernavaca. Pero ojo, la imagen no es del periférico, sino del distribuidor vial Emiliano Zapata, que se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. La Coordinación de Protección Civil de esa entidad informó que solicitó al Ayuntamiento de Cuernavaca un peritaje para conocer las condiciones de esta estructura. Otras imágenes más que han circulado en las redes se atribuyen a más afectaciones a las estructuras del metro de la Ciudad de México, como las grietas y daños reportados en la estación Oceanía, también en la estación Pantitlán de la línea 9 y en Consulado de la línea 4. Tras estas denuncias, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, informó que se hará una revisión de las líneas reportadas para garantizar la seguridad de las personas usuarias. Estaremos atentos a lo que se informe tras las revisiones. Hoy fue el primer día del semáforo amarillo aquí en la ciudad y esto significa que se han reactivado más actividades para mantenernos así. Es importante, para poder mantenernos así sin que regresemos al semáforo naranja, es importante seguir disminuyendo los contagios con las medidas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados y utiliza un cubrebocas, especialmente si vas a estar en un espacio sin ventilación y con más gente. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Dolores, bienvenida de nuevo. Cuídate mucho. Gracias, Eder. Gracias, Lecona, y nos vemos el miércoles por acá ya con Lisa y mañana con la mesa de martes y jueves de Punto y Contrapunto. Por lo pronto descansa, muy buenas noches.